Bueno, buenas tardes a todos. Buenas tardes, Miguel Ángel. Buenas tardes. Y buenas tardes, Guillem. Hola, buenas. ¿Qué tal? Bueno, estamos en una presentación conjunta de dos libros que son realmente novedad del último mes en las librerías y que ya están a disposición del público. Hemos puesto como título genérico de la sesión series nostálgicas, porque veréis que es el denominador común de las dos publicaciones, pero veréis que las dos publicaciones son muy diferentes entre sí, pero tienen esta característica que hay una componente nostálgica importante. Vamos a hacer una breve presentación y luego vamos a hablar con los autores. En primer lugar hablaremos del libro Abuelito, dime tú, los dibujos animados de la niñez, de Guillem Medina. Esto es una cuarta edición, es decir, que hubo una primera edición que tuvo una segunda y una tercera, y esta cuarta edición podríamos decir que es la edición definitiva, porque ahora hablaremos con el autor, pero ha habido una revisión en profundidad. De hecho, es el primer libro que se publicó, Guillem publicó en Diablo Ediciones, y que prácticamente empezaba esta colección de cultura popular, y fue un libro claramente con una buena acogida en el público, y bueno, tuvo estas tres ediciones en 10 años. Esta cuarta edición es una revisión a fondo de la documentación. Ha habido evidentemente más noticias de muchas de las colecciones, de las sagas que aparecen en el libro, pero es una colección de artículos breves de muchas series míticas de la televisión, que para los que tenemos una cierta edad pues realmente nos hace recordar nuestra infancia, ¿no? Además, yo creo que este título genérico de Abuelito, dime tú es muy certero, porque identifica claramente a una generación que cuando teníamos 8, 9, 10 años veíamos en televisión la serie de Heidi, ¿no? Y además tenemos la oportunidad de preguntarle a la autora Guillem Medina si realmente el abuelito se llamaba Dime tú, que es la broma que sale en todos los chistes, y supongo que todo el mundo. ¿No te lo hacen ese chiste? No. ¡Hala! Pues este es el chiste típico. No. Pero bueno, no he llegado a ese. No has llegado. Bueno, pero veréis que en el libro hay series míticas como Pipi Calzas Largas, Heidi, Vicky el Vikingo, Marco, El perro de Flandes, La abeja Maya, Mazinger Z, Érase una vez el hombre, Don Quijote de la Mancha, Candy Candy, Dragones y mazmorras, David el Gnomo, etcétera, etcétera. Es decir, es un libro claramente para las personas que vieron estos dibujos en los años 70 y 80, y para las personas que lo vieron después, porque muchas de estas series se volvieron a emitir en los años 90, y por lo tanto es un libro que abarca varias generaciones y que sirve muy bien para reencontrarnos con nuestra infancia. Por otro lado, tenemos el libro que tiene este título muy clarificador, que es Addams y Monsters, dos familias terroríficamente divertidas, de Miguel Ángel Parra, que también hace un recorrido por la génesis de estas dos sagas, que son dos sagas diferentes, pero con muchos temas en común y con muchos paralelismos. Y también, curiosamente, hay una parte nostálgica muy importante, porque las dos aparecen de forma simultánea en los años 60, y del éxito de estas dos series y luego de sus revisitaciones en reposiciones en televisión, dio pie a que hubiera después otras películas, otras series, animación, etcétera, y hasta hoy. Es decir, que este libro en realidad es de máxima actualidad, porque la génesis, la idea de estudiar, de trabajar en este tema, es a raíz del gran éxito que ha tenido la serie Miércoles en Netflix, ¿no? Entonces ahí ha dado pie a decir, ostras, vamos a ver qué hay detrás de toda esta familia Addams. Y yo creo que hablar de Addams y no hablar de Monster hubiera quedado un poco cojo. Yo creo que ha sido muy acertado por parte del autor trabajar estas dos grandes producciones con tanta solera en nuestro panorama audiovisual, ¿no? En este sentido, decir que las dos publicaciones se enmarcan en la colección de cultura popular de Diablo Ediciones, que tradicionalmente desde hace más de 10 años está haciendo casi una representación de la cultura popular de nuestro país. Hay libros dedicados a series, a cine, a música, a revistas, a cromos, juguetes, muchos de ellos, por cierto,
tenemos a Guillem como autor, ¿no? Creo que tenías 12 libros publicados con Diabolo, ¿puede ser? Más o menos. Más o menos. Es decir, que estamos hablando también de casi investigadores de la sociología popular de nuestra cultura y especialmente de nuestra cultura reciente, ¿no? Y ahora hablaremos con ellos de la importancia que tiene esta revisitación seria, pero también con dotes nostálgicas, ¿no? En este sentido quería empezar esta presentación preguntando a Miguel Ángel Parra, para una persona que no conozca nada de la familia Addams de los Monsters, ¿cuál es la génesis, cuál es el origen, cómo nacen y cómo llegan a hacerse las series de televisión, que yo creo que es el momento emblemático de las dos familias, ¿no? Claro, aunque en realidad parece lo mismo, son dos cosas muy diferentes porque cada una es la opuesta de la otra familia. Correcto. Pero la génesis de todo está en las viñetas de Charles Addams, porque tanto las versiones de las producciones de la familia Addams como los Monsters se basaron más o menos originalmente en las viñetas de Addams, ¿no? Las viñetas, que hay que decir que son como chistes de una página en la que hay un dibujo y una frase que hace efectivamente, son unas viñetas de prensa que aparecían en la revista The New Yorker y que es lo típico de... Normalmente son en formato tirada de prensa, que en este caso es pues como los chistes de Gila que se publicaban aquí, ¿no? Es un dibujo con una frase debajo, ¿no? Estamos hablando esto de los años 50, 60. No, mucho antes, ¿eh? La primera viñeta de la familia Addams es del año 38. O sea que desde que aparece la familia Addams por primera vez en prensa hasta que se hace la serie pasan más de 2 décadas. Y claro, los personajes desde el año 38 hasta los 60 se habían intentado adaptar 1000 veces en teatro, incluso querían grabar unos discos con las historias en audio de la familia, pero nunca llegaba a buen puerto los proyectos, ¿no? De hecho, cuando el productor de la serie, que ve la portada del recopilatorio de las viñetas en una librería, dice: estos personajes me llaman para hacer una serie. Cuando le propone la idea a Charles Addams, que es el creador de la familia, él le dice que ya está harto de que le propongan cosas y que casi que pasa, ¿no? Porque... Bueno, hay que decir también que eso sobre todo surge a raíz de los integrales de la recopilación de los chistes, ¿no? Que estos chistes salían, digamos, de tanto en tanto, y al final, cuando llevan 20 años publicándose, empiezan a publicarse libros, y entonces a partir de esos libros es cuando puedes ver toda su obra y dices: ostras, de aquí puede haber mucho más, ¿no? Efectivamente, sobre todo porque la revista de New York es para un público muy particular y muy intelectual, y esas viñetas tampoco llegaban al gran público que no compraban esa revista, ¿no? Entonces los personajes empiezan a llegar gracias a esos recopilatorios de las viñetas, ¿no? Y por eso había tanto interés en adaptarlos. Pero hay un trabajo muy importante de adaptación de esos dibujos a los personajes, porque ahí no son exactamente igual. Claro, eso luego cuando se hizo las películas hubieron problemas legales por ese motivo, ¿no? Porque cuando David Levy, que es el productor de la familia Addams, intenta adaptar eso a televisión, se da cuenta que los personajes no tienen un background de nada, ni siquiera se dicen qué tipo de variantes son, si uno es el tío, si uno es la abuela, simplemente están allí. No tienen nombre, no sabemos nada, solo sabemos que son unos personajes siniestros que hacen cosas. Sí, bueno, porque raras. antes has dicho muy rápido, pero Addams es el nombre del dibujante. Es el nombre del dibujante. Es el Charles Addams. Y es el nombre que propone el productor de la serie para los personajes, pero el autor de la serie no querían que llevara su apellido. Claro. Porque le parecía que era un poco raro que esos personajes llevaran el apellido. Pero claro, Addams la gente le identificaba rápidamente con los personajes de las viñetas. Sí. O sea que era el mejor apellido para hacer la serie. Entonces, claro, David Levy pues es el que crea el background de los personajes como el de Cosa, que es la mano, o el tío eso, que es el primo eso, perdón, que es el personaje este peludo. No son personajes de las viñetas, son personajes de la serie que luego han aparecido en el resto de producciones. Y entonces, claro, antes de producir la serie, le pide a Charles Addams que le escriba una breve introducción de los personajes para el equipo de guionistas que están aquí en el libro. Una definición de la personalidad de cada uno. Con esas cositas los
los guionistas empezaron a desarrollar las personalidades de los personajes, pero ni Gómez hablaba en español, ni fumaba puros, ni bailaba tangos, ni hablaba en francés tampoco. Todo eso son cosas de los guionistas. Bueno, porque al final las ilustraciones eran gags cómicos de alguna tontería determinada y aquí lo que necesitas es un discurso muy diferente, ¿no? Bueno, tonterías que a veces no se podían adaptar para la televisión de la época, porque tirarle aceite hirviendo a cantantes de villancicos no estaba bien visto en televisión. Hace un momento has dicho que en realidad son dos familias muy diferentes, ¿vale? Pero los Monsters surge a raíz de un momento en que parece que hay como una especie de tradición, ¿no? De fantasía, de este tipo de series, y ¿no? La competencia coge esta idea de, bueno, pues los que primero habían dicho que no querían saber nada de los Addams, después se tiran adelante con los Monsters, ¿no? Tú dices que son muy diferentes. Explícanos qué diferencias hay. La diferencia principal es que los Monsters son monstruos por fuera, pero por dentro son personas normales. Uh-huh. Los Addams, con sus rarezas, son personas normales que si las vieras por la calle no te extrañarían demasiado, uh-huh, más allá de la ropa, pero son raros por dentro, ¿no? O sea, son justo el opuesto. Uh-huh. Y eso, si ves cualquier argumento de cualquier capítulo, queda claro, ¿no? Porque el problema de los Monsters es si Herman se queda sin trabajo, cómo tienen que pagar los recibos, lo que podría pasar en cualquier capítulo de Los Simpson. Los Addams son millonarios y les da igual, están jugando al golf en el comedor de casa, o sea que no forma parte de sus preocupaciones, ¿no? Hay la imagen esta mítica del señor Monster que va con el maletín al trabajo, ¿no? Que se levanta por la mañana y se va a trabajar con el maletín, ¿no? Y en cambio bueno, esto significa que durante un momento determinado están en la televisión americana estas dos series. Sí, están las dos compitiendo, no en el mismo día, pero casi, porque una creo que era los jueves y la otra no sé si era los viernes, ¿no? O sea que claramente la comparativa entre las dos series era inevitable, ¿no? Y además están compartiendo pantalla con otras series fantásticas de la época, que era un nuevo género que no se había inventado hasta el momento, que era parodias de las sitcoms que se habían hecho hasta ahora, ¿no? Porque Embrujada, por ejemplo, es la típica sitcom, pero con un personaje que es una bruja, ¿no? Con fantasías. O incluso Perdidos en el espacio, aunque pueda parecer que es una cosa más rollo Star Trek, en realidad es la historia de una familia que está en un planeta perdida, ¿no? Sí. Entonces es la versión fantástica de las series que se habían hecho hasta el momento. Sí. Y hay otra característica importante, que ahora enlazaremos con lo que ha trabajado Guillem, que es que son en blanco y negro, y eso es importante. Sí. De hecho, les cuesta seguramente continuar el hecho de que debían de pasar al color, ¿no? Explica un poco esa situación. Claro, a ver, son de las últimas series que se producen en blanco y negro. De hecho, los Monsters, antes de cancelarlos, se produjo una película en color que iba a dar paso a una tercera temporada en color. Pero claro, justo cuando estaban produciendo esa película en color, la cadena decide que va a cancelar la serie. Y va a cancelar la serie porque justamente la serie que les estaba quitando audiencia era Batman de Adam West, que ya era la serie más colorida que había en ese momento, ¿no? Claro. Entonces dijeron, pues no podemos competir con esto, que es en la misma franja horaria, y pasamos de ponerlo otro día ni de producir todo en color, ¿no? Que encarecía la producción al triple. Bueno, hay que decirlo que el hecho de que se pusieran de moda las series de fantasía, una de las cosas que provocaba aquí era que el maquillaje en blanco y negro funcionaba, pero que al pasar a color era todo mucho más complicado, ¿no? Y eso era una de las cosas que decías que podía encarecer muchísimo más las producciones, ¿no? Claro, el maquillaje, los efectos especiales y los equipos, o sea que porque el equipo de rodaje no es el mismo, claro. Entonces la productora tenía que invertir un presupuesto que si la cadena que lo iba a emitir no se le iba a proporcionar este dinero, pues ya pasaba y iban a otra cosa, ¿no? Le salía más a cuenta hacer otro proyecto nuevo que reciclar uno que ya tenían. Sí. Bueno, en cualquier caso, sí que es verdad que en el libro explicas el contexto en que tiene lugar la génesis de estas dos series, y eso nos permite entender pues que hay un cambio de orientación del público y de las propuestas de las distribuidoras y de las productoras,
hacia el fantástico. También Star Trek es de esta época, Sí. ¿no? Es justo después también en color, y que todo esto es un momento clave en la historia del audiovisual, y prácticamente estas dos series son como ¿no? el último coletazo de una época determinada, ¿no? Casi de la edad de oro de las series, es casi lo último por el hecho de simplemente de ser en blanco y negro, ¿vale? Y también como otras series quedan en el olvido, y las reposiciones años después hacen que vuelvan a tener muchísimo éxito. Claro, tanto la familia Addams como la familia Monster en Estados Unidos no se han dejado de emitir nunca, siempre en cadenas locales sindicadas ha estado en antena, ¿no? Sobre todo en los años 80 también le pasó a Star Trek, pero eso hicieron luego la nueva generación, sí. Y las películas, es cuando más público tenían. Porque claro, emitían la serie en muchos estados de Estados Unidos en diferentes cadenas, sí. Que es diferente de emitirlo en una sola cadena un día a la semana. Claro. Y esto también estamos hablando de un contexto social, cuanto ahora comentas Estados Unidos, pero también hablando de Europa o de España en concreto, estamos hablando de una época, en los años 70, en la que ya las familias normales ya tienen una televisión en su casa, aunque sea televisión en blanco y negro, que eso es otro tema que hablaremos, aunque sea televisión en blanco y negro. Porque aquí he habido, leyendo otra vez el libro de Guillem, hay series que las vi en blanco y negro, pero yo las recuerdo en color, que eso es otro tema muy interesante. ¿No sabías cómo funciona tu mente? Pero así como en principio, claro, aquí la primera que hablo creo que es Heidi, Heidi o Pippi, que eso serían a principios de los 70. Sí. Yo creo que las televisiones en color todavía no estaba normalizado. Yo vi durante bastante tiempo muchas de estas series en blanco y negro. De hecho, ahora lo estaba pensando porque iba a decir, no, mis series todas eran en color, pero creo que la familia Telerín siempre fue en blanco y negro y no he visto imágenes que fuesen en color. Igual cuando la familia Telerín eran esos dibujos un poco que se emitían a las 8:30, una cosa así, cuando ya se había acabado todo el bloque infantil y antes de empezar las noticias de la noche, y era un poco pues como para recomendar a los niños enviarlos a la cama, ¿no? Sí. Y yo a mí era un espacio muy corto, ¿no? De 5 minutos, pero yo creo que esto siempre lo he visto en blanco y negro. Pero bueno, que es igual, que las veas en blanco y negro como en color, yo creo que al final se te mezcla un poco lo que vistes originariamente con luego si has vuelto a ver algún capítulo, claro. Porque yo no creo que nadie en su sano juicio haya vuelto a ver todas estas series de adulto, porque no... Claro. Creo que no pasan el filtro, ¿no? Lo que pasa es que estamos hablando de una época en que solamente había o una cadena o dos, sí. Y luego que había muchísimas imágenes pues en lecturas, en el TP, es decir, que había muchas revistas, ¿no? y en muchas revistas en que salían fotografías, pero también había cromos, también había juguetes, había mucha publicidad. Y digamos el recuerdo, esto lo estuve estudiando con el tema de Mazinger Z, que yo me di cuenta que el Mazinger Z lo vi en el 77 en casa, pero hablando con mi familia, yo era muy pequeñito, hablando con mi familia, en mi casa se compró la tele en el 82, que eso también pasó mucho en España, pues se compró para el Mundial de Fútbol. Y hubo muchas familias que en el año 82 se compraron la primera televisión en color, y la mía es una de ellas. Eso quiere decir que yo todo lo que vi este año 82 en casa lo vi en blanco y negro, pero el recuerdo que tengo es en color. Es un tema muy interesante de lo que hace el cerebro, de ocupar esos agujeros con el color que ves en los cromos o lo que sea. También, por cierto, era tan importante los cromos, sí. Porque los cromos te daban la vida que no veías en el gris de la pantalla. De hecho, la mayoría de series que salen aquí eran la serie estrella de la programación, digamos, infantil familiar, con lo cual tenían un horario privilegiado que era el sábado al mediodía. Y luego habían las del domingo, pero yo creo que las del sábado casi que eran las más importantes, ¿no? Que eso era pues más o menos las 3:30, una cosa así. Claro, estas series tenían por una banda que eran las primeras series japonesas que nos llegaban de Nippon Animation, que era un contenedor japonés. Y que no éramos conscientes de que era japonés.
Esto lo supimos Bueno, mucho más tarde. hombre, sí que eras consciente porque salían las letras y no sabías ni lo que quería decir, pero y porque muchas sintonías, la de Heidi, por ejemplo, estaba en japonés, luego ya hicieron la traducción y todo, ¿no? Pero fue un poco el inicio de esta relación de televisión española con Nippon Animation, que todo lo que sacaban lo ponían, quiero decir, Heidi, luego fue Marco, luego fue La abeja maya, incluso es de ellos, incluso llega el momento que una empresa que era la que compraba como los derechos y todo esto, como era BRB, incluso se atreve a hacer una coproducción entre ellos, BRB y Nippon Animation, y así sale Rui, el pequeño Cid, que yo tampoco la considero la primera serie de animación española, porque es una coproducción y yo creo que ahí pusieron más los japoneses que los españoles, y la primera para mí sería Don Quijote de la Mancha, con un estudio puramente español, que era Cruz Delgado. Entonces, bueno, esas series eran tan populares a nivel familiar, no eran para niños solo, sino que lo veía toda la familia. Entonces, claro, por eso empezaron a aparecer merchandising, que hasta el momento no había aparecido, habían hecho muchas series aquí, pero costaba, ¿no?, de que apareciese merchandising relacionado. Lo que decías, la revista Lecturas pues publicaba pósters, incluso creo que fue también Lecturas cuando apareció Heidi, que eso no me acordaba, y luego al volver a revisar los capítulos me acordé de que habían convocado un concurso buscando la Heidi española, y que era un poco a ver, era publicidad básicamente, ¿no? Pero aparte también luego sacaban como los singles con las canciones, sí. Y entonces la niña esta pues la ponían en la portada y ya está. Hicieron también, Heidi sirvió también para promocionar una urbanización que se llama Masaltaba, y entonces habían como muñecos así grandes y tal, y de los personajes. A ver, yo quería ir a esa urbanización, claro, porque además te lo ponían como que era la casa del abuelo, sí, ahí perdí, que no sé dónde está Masaltaba, pero me parece que no tiene que ver con los Alpes suizos. También lo hizo Mazinger Z. Y Mazinger también, que todavía lo puedes ver, sí. Los otros no, yo creo que los otros se los debió llevar a alguien a su casa y ya está. Sí, pero el Mazinger es para como de 2 metros o más, 5, 8, yo qué sé. Sí. Pues este también sirvió... Bueno, que lo construyó una empresa que fabrica barcos, fabricaba barcos y que debe tener estos unos 5 metros de altura, ¿no? Pues sirvió como promoción también para una urbanización, sí, que si vas a verla, está ahí la urbanización de los años 70, sí, como muy decrépito todo y muy así, sí, muy abandonado. Bueno, porque no se amplió todo lo que quería. Bueno, y el Mazinger también estaba muy abandonado hasta que a alguien se le ocurrió y le dio una capa de... Sí. Chapa y pintura. Bueno, los fans recogieron dinero para arreglarlo. Por eso. Que yo no sé si el creador, el Go Nagai, ha ido alguna vez allí. Oficialmente no, y no se sabe. Pues pero cuando lo invitamos en el 2012, él sabía que existía, pero la empresa nos dijo que no podíamos hablar delante de él, no podíamos hablar de eso porque no era oficial. Ya, bueno. Pero bueno, que estaban contentos de que existiera, que estaban muy orgullosos, pero que no dijéramos nada. Pero que solo me pidieron que no dijera nada. Sí. Bueno, pues esto te da la idea de la importancia de todos estos personajes y series que servían pues para eso, para promocionar urbanizaciones, para vender yogures, para vender pastelitos, camisetas, bueno, todo ese... Sí, bueno, juguetes, cromos, sí, cómics... productos que salieron. Pero es importante porque toda esa producción de merchandising, sí, no era oficial. Era todo pirata hecho aquí en España. Casi todo. Bueno, sí, para qué negarlo. No, me acuerdo que yo una vez hablé con Jan, el dibujante de Super López, y se había hartado de dibujar Heidi. Claro, todo esto era publicación. Ya me explicaba que paraba la pantalla, sí, y entonces grababa en vídeo y luego, sí, iba parando y entonces iba dibujando. Sí, claro, pero todo esto pasaba con Heidi, con Marco, con la abeja maya, bueno, todo esto, hasta que se introduce aquí Panini, que es la gran empresa que hace cromos, y Panini lo que hace son capturas de la pantalla, entonces ya son cromos que son los que son más fidedignos, claro, a la serie. Pero bueno, ahora que recuerdo, también Danone también hacía eso, y bueno, era
no sé, como éramos pequeños tampoco distinguíamos mucho los dibujos reales que los que hacía la gente de aquí de Bruguera que otros, ¿no? Entonces todos nos servían y todos nos parecían interesantes. Pero bueno, ya te digo, este libro va de Heidi, que serían los 70 y pico, hasta la última serie de David el Nomo, que no es la última de BRB, lógicamente, pero más o menos es esa época. Y me acuerdo que, bueno, cuando hicimos este libro, posteriormente hicimos uno que no era la continuación, pero bueno, se llama Mi mono a medio y yo, con series de los 80-90, y no funcionó tan bien. La gente se ha quedado, o quizás la gente que colecciona o que le gustan estos libros, son los que veían estas series en los 70 y los 80. Y luego, la siguiente década no tiene tanta mitomanía como nosotros, quizás. O quizás tenían más cosas, no lo sé, o más canales de televisión, había otras series, no lo sé. Bueno, esto es realmente, yo viendo este libro veo mi infancia, digamos, es que lo único que había, todos veíamos lo mismo. Claro, pero igual por eso te digo que si vieses los dibujos de los 90, ya no sería tu infancia porque ya tenías una cierta edad, ya ibas por ahí, a la discoteca o no sé dónde, ya, bueno, a la discoteca el sábado al mediodía no, pero igual estaban de resaca de la discoteca. Sí. No, entonces es eso un poco, ¿no? Sí. Que es curioso, no sé, igual aquel libro se adelantó a su tiempo y si lo saco de aquí, si lo vuelvo a sacar de aquí 10 años, ya habrá esa generación que tendrá esa nostalgia, ¿no? Pero bueno, lo que decías antes, fue el primer libro que Diabolo sacó en ese sentido de cultura popular. De momento habían sacado cómic. Y me acuerdo que yo había publicado, creo que era con Glenat, el anterior, que era Chicas de Cómic, y quería publicar este con Glenat. Y Glenat no lo tenía claro, porque pensaba, no, porque un libro de estas características, nadie le hará gracia, no sé qué, y entonces, bueno, digo, vale. Entonces me dijeron que tenía que ir a una feria de cómic o no sé qué en Madrid, y yo llevaba ahí yo no creo que llevase el pen, yo creo que lo llevaba ya o en CD o en papel, dossier, ¿no? Como un dossier. Sí. Y entonces se lo propuse a Lorenzo Pascual, que es el editor de Diabolo, que me miró así como raro y dice, oh, Dios mío, ¿qué es esto? Otro friki, ¿no? Que me ofrece cosas. Pero bueno, se lo miró y bueno, supongo que le interesó. Y a partir de ahí fue un poco como empezó la relación con eso. O sea, que es un poco atreverte. También tiene que ver un poco que haya esa conjunción, ¿no? Que tú lleves un proyecto y la editorial en ese momento no sé por qué. Hay que decir que la nostalgia vende muchísimo, que hay libros ¿no? Yo fui a GB y no sé qué, pero que vosotros fuisteis de los primeros. No exactamente fue el primer libro, pero sí de los primeros libros que recordaba con un trabajo digno, con una edición muy buena, con fotografías y tal, en una edición muy correcta, esa recuperación de la nostalgia para una generación muy determinada, ¿no? Sí, aparte era un compendio un poco de todas esas series, pero bueno, luego se han hecho libros específicos de Mazinger Z, se han hecho que yo sepa ahí, de Dragones y Mazmorras, entonces, bueno, a mí me parece chulo, ¿no? Interesante, o sea, aquí es un poco de todo, pero si a ti te gusta una serie muy en concreto, pues sabes que ahora tienes también... Hay otros libros que también, y que otras editoriales se han apuntado al carro también, es lógico, quiero decir, esto es un negocio, entonces si ves que esto funciona y que vende, pues tira para adelante, ¿no? Claro. Antes hemos hablado varias veces, está aquí en la portada, hemos hablado de Mazinger Z. Mazinger Z tiene una curiosidad y es que fue de las primeras series, entre comillas, raras japonesas que nos llegó y que nos sorprendió cuando éramos niños, nos quedamos, ¿usted esto qué es? Sí. ¿No? Es decir, que es muy diferente, evidentemente, que Heidi o Marco. Y cuando llegó Mazinger Z, hasta los propios japoneses eran conscientes de que era tan raro que no sé si sabéis que la serie original tiene 92 episodios y solo vendieron unos cuantos a Europa. Y de hecho España lo compró a Gran Bretaña. Y de hecho, esto lo hemos sabido mucho después, hay episodios que creo que es el 1, 2, 3, luego hay el 8, el 9, el 12, y tú veías y salían personajes que se saludaban y te decían, ¿pero este quién es? ¿No? Y porque se habían saltado por el medio porque decían que eran episodios demasiado japoneses y que los occidentales no entenderíamos, ¿no?
Pero la cuestión es que se llegaron a ver 27 episodios seguidos y a raíz de las quejas de asociaciones de padres católicos en la prensa y la prensa de derechas también que se puso a favor, al final Televisión Española decidió cortar por lo sano sin avisar. De hecho, emitieron una semana el primer episodio de un doble capítulo y el segundo ya no lo vimos. Tardamos 20 años en ver ese segundo episodio. ¿No? Bueno, yo creo que un poco en aquella época, por un lado, la censura que pudiese haber tanto en cine como en televisión, eso era importante, pero aparte también esas asociaciones de padres ultraconservadores o católicos o no sé qué, tenían también como mucha importancia. Entonces, claro, veníamos de series que eran puramente lacrimógenas, Heidi, Marco, etcétera, que de pornografía infantil, emocionales. Pornografía emocionada. Sí, de eso no se quejaba nadie, quiero decir, pero de lo otro, bueno, sí, de Marco, por cierto, buscando a su madre. Claro, de la sí. violencia que había ahí en esa serie, ahí sí que se quejaron. Y entonces, a pesar de que la serie pues tenía el mismo éxito y el mismo tratamiento, o sea, sus álbumes de cromos, sus no sé qué, bueno, se puso en marcha todo la maquinaria, el merchandising, ¿no? de productos. Pero bueno, tuvieron mucha más importancia esto. Sí. Yo creo que también cuando cortaron la serie tampoco fuimos muy conscientes de que hay más capítulos, como tampoco lo sabíamos. Claro, el problema era eso, que vivíamos un poco como en una burbuja. Entonces, bueno, si te decían que la serie tenía 10 capítulos, tampoco Mazinger tenía una continuación familiar, así no sé qué. De hecho, cada episodio era una batalla. Claro, era un bruto mecánico. Sí que supimos que pasaba algo, sí. Porque el que cortaron era un doble episodio que solo emitieron el primero y el otro nos quedamos. Y luego hubo un caso, ahora no recuerdo la fecha exacta, pero hubo un sábado que no hubo serie de Mazinger Z porque había un partido de la Copa Davis, de tenis. Y claro, y los chavales protestaron, enviaron cartas a la Televisión Española y tal, y dijeron, no os preocupéis, que es porque había un partido. Y al siguiente continuaron emitiendo, y luego hubo un sábado, que ahora voy a decir una serie que no está aquí, es una serie que se llama Orthoway, no sé si os ahí claro. Los que tenemos una cierta edad, todos aquí diciendo que sí con la cabeza, pues hubo un sábado que estaba anunciado en todos sitios, que tocaba la segunda parte del episodio de Mazinger Z, y apareció un señor que se llama Orthoway, entonces nos quedamos, ¿esto qué es? Y esto pasó en verano y son 27 episodios de los 92. Y a raíz de las protestas del sector de los juguetes, que se habían inventado juguetes que eran todos ilegales, pero había muchísimos juguetes, cartas, cromos, cómics, había muchísimos, recuerdo había puños, máscaras de Mazinger Z. A raíz de las críticas, se pasaron 5 episodios los 5 días de enero, antes de Reyes. O sea, el día 1, 2, 3, 4 y 5 dieron 5 episodios sin avisar. Entonces yo recuerdo entre los amigos diciendo, tío, que ayer dieron un episodio. ¿Cómo que ayer? ¿A qué hora? Tal. Entonces los dieron 5 días seguidos a las 3 de la tarde, del 1 en el teleprograma al 5. Sí que salía, que en mi caso, sí. El programa se lleva a rajatabla y yo te digo que esos episodios están marcados. Totalmente. Pero esto no se avisó, o sea, aparecían allí. Bueno, es que antes por ley, no sabía que antes por ley tenías que decir con 2 semanas de antelación lo que ibas a poner en la televisión para que se publicara. Entonces, del 1 al 5 de enero dieron 5 episodios para que tuvieras la tentación de comprar juguetes para la noche de Reyes, ¿no? Y bueno, estas son curiosidades, y que hasta el año 92 no se emitieron los 92 episodios en Telecinco. Luego se han emitido más veces. Sí, luego las cadenas privadas fueron un poco las que recuperaron muchas de estas series, que volvieron a emitirlas tal cual, porque Heidi era lo mismo, Marco también, pero muchas de ellas por fin se pudo ver toda la temporada, bueno, todas los capítulos, y luego también las autonómicas, que también se recuperaron algunas de estas series. Todas, Mazinger Z también en el 2000, también en catalán, sí. Pero todas estas reposiciones, ¿qué pasa con todas estas series que estamos hablando? Con todas, lo podemos trasladar también a Addams y Monsters, ¿no? Es decir, que esas reposiciones provocan que al final en la década de los 80 haya un revival y aparezca la idea de hacer una película con los Addams, ¿no? Sí, de hecho, la idea de hacer la película La familia Addams, que en realidad es lo que todo el mundo tenía en mente, al menos hasta la llegada de la serie de miércoles, es debido a que Universal hace la serie La familia Monster hoy, que aunque la ves ahora y es una serie un poco cutre,
en su momento tenía mucho éxito y en España tuvo también bastante éxito. Entonces, claro, los que tenían los derechos de la familia Addams dijeron, vamos a hacer una serie igual. Y entonces eso es lo que lleva a hacer las películas. Al final el proyecto de esa serie para copiar a la familia Monsteroy es la que da lugar a la producción de las 2 películas de cine. Porque en el libro explicas también que los descendientes que tienen los derechos también son importantes en estos casos, ¿no? Bueno, sí, el 90% de los derechos eran de la segunda mujer de Charles Addams. Entonces todos tenían que pasar por ahí. Y la tercera mujer casi no veía ni un duro de eso porque lo había firmado así el marido en el divorcio. En el divorcio había firmado que se quedara con los derechos pensando que no sería... Sí, pero lo bueno del caso que está explicado en el libro es que él ni lo sabe porque empezó a firmar ahí cosas que no tenía ni idea y la exmujer era abogada y lo había redactado muy bien para quedarse con todo. De hecho hay otra anécdota que hay estuvo casi como a punto de medio asesinarlo y el abogado del dibujante le dijo, ¿te lo has pensado bien? Porque yo creo que aquí tu mujer está tramando algo raro. Y el caso es ese. Bueno, perdona, aparte de la anécdota divertida, sí. Esto es importante porque hay muchas decisiones que no entendemos desde un punto de vista creativo, que en realidad son decisiones tomadas para ganar dinero. O sea, que la mujer le importaba un pimiento, decía, yo quiero... vamos a hacer una película. El Charles Addams decía, no me interesa, y ella decía, sí, a mí sí que me interesa. Entonces, claro, evidentemente, al final, la persona que tiene ahí la sartén por el mango es la que jode, ¿no? Pero luego, ¿qué pasa? Luego, en la película hay muchas cosas que son de la serie de televisión. O sea, la ambientación, el carácter de los personajes y tal, más siniestro es de las viñetas, pero lo que son los nombres, del parentesco entre ellos, menos fétido, que en la serie era el tío de Morticia, que es el hermano de Gómez, lo cambian para hacer el argumento de la película. Claro, todo eso lo había hecho David Levy y el equipo de guionistas de David Levy, que no aparece en los créditos de la película, y entonces... Hay otro conflicto. Hay otro conflicto que él quiere demandar a Paramount para recibir su parte y aparecer acreditado en la película, y como están a punto de empezar la producción de la segunda película, deciden que le van a pagar un tanto el que sea, ¿no? El que le toque, pero no va a aparecer en los créditos porque prefieren que no salgan. Lo que es muy curioso que por contrato, si veis la película en Netflix o donde está puesta ahora, la primera persona que aparece en los créditos finales de la película es la viuda de Charles Addams, porque por contrato quería aparecer antes de las estrellas de la película. Bueno, era la propietaria. Sí, bueno, pero son normalmente aparece al final. Sí, normalmente al final, pero quizás al principio, son curiosidades, ¿no? Y en el estreno también, en un papel de protagonismo, bueno, es muy, muy interesante. Pero bueno, esto también explica también cómo en el libro realmente el índice es impresionante porque son todas las producciones de series, animación, películas, pero da la sensación de que cada proyecto es como un reinicio, ¿no? Es un reinicio porque todo el mundo quiere decir la suya, de hacer su versión. Sí. Porque a diferencia de los Monsters, que yo creo que eso es el error de las producciones de los Monsters, los personajes de los Addams se basan siempre en las viñetas y en algún detalle de la serie original, pero tienes más manga ancha para hacer tu versión. Sin embargo, los Monsters siempre es una versión de lo que hicieron los actores de la serie. Sí. Es una imitación de Fred Wine, de Iván de Carlo o de Al Lewis. Sí. Entonces, yo por eso creo que para hacer una buena película los Monsters a lo mejor se tendrían que alejar un poco de eso, que es lo que hizo Bryan Singer en una serie que solo se rodó el piloto, que es Mockingbird Lane, que es más seria y un poco más gore. Y aunque no tuvo mucho éxito, a mí me parece que es la versión más interesante de todas las que se han hecho. No digo que sea buena, pero sí la más interesante. Sí. Porque dices que se alejan un poco de lo mismo y tal, ¿no? Sí, de hecho, la última película de Monster no ha tenido mucho éxito tampoco, ¿no? Sí, la película de Rob Zombie, que aquí todavía no se ha estrenado, y en Estados Unidos se estrenó en octubre del 2022, se iba a estrenar en cines
Luego decidieron que no le iban a estrenar en cines, y una plataforma. Que lo iba a estrenar NBC en su plataforma, porque lo produce NBC Universal, pero decidieron que no lo iban a estrenar ni ellos. Y lo estrenaron en Netflix ahí sin pena ni gloria, ¿no? Y el estreno iba a ser a la vez que Miércoles, pero cuando vieron que Miércoles de Tim Burton estaba despertando más interés, decidieron ponerlo en otra fecha para que no coincidieran, porque claro, la competencia se la hubiera comido con patatas. Sí. Bueno, de hecho lo ha hecho porque de esa peli ya no se acuerda nadie y de la otra serie probablemente hagan una segunda temporada. Es lo que se está hablando, ¿no? En cualquier caso, también comentas en el libro que justamente esta continua revisitación de los personajes y de las historias hace que la última innovación clara es con la serie Miércoles, que ha tenido un bombazo, ¿no? en Netflix en el último año, y realmente ha tenido, y la protagonista, la Jenna Ortega, un éxito brutal a nivel mundial, pero es una apuesta, porque el personaje tradicional, y sobre todo ahora en la animación, es una niña que tiene entre 6 y 10 años, y en cambio aquí es una adolescente que tiene pues 16 años más o menos, ¿no? De hecho, sí, lo han hecho como unos años después, y han utilizado el formato típico de serie adolescente tipo Riverdale. Pero en cualquier caso, tú también en el libro comentas que el hecho de escoger una franja de edad diferente a la habitual, eso provoca que haya un comportamiento que no lo reconozcamos, ¿no? Es decir, que ella hace cosas que no es la Miércoles que estamos acostumbrados después de tantos años, ¿no? Sí, hace otras cosas, y bajo mi punto de vista, que yo ya sé que le ha gustado mucho a todo el mundo, a mí no me ha gustado demasiado, lo que ocurre es que es un poco contradictorio con lo que hemos visto hasta ahora, porque el mensaje, sobre todo en las películas de los años 90, es haz lo que te dé la gana y sé cómo tú quieras ser, y el mensaje de Miércoles es sé más guay, no seas tan ceniza y únete al grupo de los populares de la escuela. Sí. Bueno, pues que son los populares de la escuela, de una escuela muy rara también. De una escuela muy rara, pero son los populares. Sí. Sí, pero bueno, en cualquier caso, la propia actriz ha criticado, alguna vez en una entrevista había criticado de que le proponían hacer cosas que ella no entendía que ese personaje lo hiciera, y que ahora es objeto de burla por parte de los guionistas que están haciendo la huelga. Has oído las burlas que están metiéndose con ella, diciendo ella también debería de ser guionista, ¿no? Si opinaba sobre su personaje. Pero bueno, en cualquier caso, es verdad que la familia Addams, por lo que sea, ha sido más una consecuencia de continuas revisitaciones, de cambios, que algún personaje, como decías tú hace un momento, en cada película cambiaba su rol, ¿no? Pasaba de tío al hermano, el conocido, el primo, y eso también nos descolocaba. Sí, hay un follón sobre todo con las abuelas, porque la abuela en la serie original es la madre de Gómez, y en las películas, y en alguna serie de por medio también. En las películas es la madre de Morticia. Luego en la serie que hicieron después vuelve a ser la madre de Gómez. Por eso cuando hicieron el musical de Broadway, hay un momento que la abuela hace no sé qué, y entonces Morticia le dice a Gómez: estoy harta ya de tu madre, que está haciendo todas estas cosas que me tienen hasta el gorro. Y dice: ¿tu madre? Pensaba que era la tuya. O sea, que al final ya ni ellos mismos saben muy bien quién es. Sí, la broma típica, está muy bien, está muy bien. Pero bueno, ¿hasta qué punto, no sé si tú, Guillem, estas series también las vistes de pequeño, de Addams y Monsters? No. ¿No? Yo no las recuerdo especialmente, las he visto posterior, ¿no? Los Monsters, lógicamente, en la bola de cristal, que daban un capítulo los sábados también, por la mañana. Y los Addams no me suena haberlo visto nunca. La dieron en televisión. Los Addams, en teoría, en los años 60-70 se emitió en algún momento con doblaje latino. No había nacido. Pero... No, es verdad, a ver... Pero luego en los años 90 con las películas se hizo en el canal 33, se emitió con doblaje catalán. Vale, entonces no. Sí. Pero... no, a ver, es que al final es un poco lo que dice. Y me acuerdo que cuando apareció Miércoles, yo lo primero que hago cuando aparece algo de los Addams o los Monsters es hablar con él, como experto en el tema, y entonces pues lo comentamos, lo criticamos y todo esto, ¿no? Y al final, pues bueno, todas estas series estás haciéndolo
para el gusto de los espectadores de ahora. Entonces, los espectadores de ahora, más o menos que sean el público potencial de miércoles, ¿qué referencias tienen? Pues Harry Potter, cosas de estas. Entonces, lo que hay es un poco eso, ese batiburrillo, ¿no? Y entonces, me acuerdo que lo hablábamos, que los padres tenían una presencia. Yo es que le preguntaba, oye, pero ¿salen los padres? Porque él veía capítulos adelantados y le decía, pero ¿salen los padres? ¿Salen no sé qué? Que luego la elección de los actores es otro tema, porque eso también tiene tela. Bueno, y él ha hablado de 2 películas de los Adams, pero yo creo que hubo otra, un Daryl Hannah regular con Tim Curry y Daryl Hannah. Y entonces, claro, siempre es un poco que nunca estás de acuerdo o nunca vas a estar de acuerdo ni con la elección del reparto, ni cómo lo han Bueno, tratado, curiosamente, el miércoles se parecen más a las ilustraciones, los actores, los padres. Sí, los padres, sobre todo Gómez, se parece más al original. Sí, por desgracia. No, es que es verdad, lo decíamos. Estéticamente, es que me acuerdo una cosa que siempre me acuerdo de todo lo que me dice él, pero claro, él me decía, es que la Morticia... Sí, bueno, por si habéis visto la serie, dice, es que la Morticia parece que le dé asco al marido, dice, como a todos los que estamos viendo la serie, claro. Pero era un poco eso, ¿no? Que lo habían hecho tan hispano, porque para mí el Gómez, pues no sé, era como una mezcla, no sé, qué era aquello, si era italiano, español... Bueno, según la serie original es español. Bueno, pues ahí no, ahí es como mexicano, pero no sé qué, y el niño pequeño, el Pugsley, también es un poco raro, es una mezcla rara. Es un personaje súper secundario aquí en esta serie. Pero de todas las actualizaciones que se han hecho últimamente de cosas que en otras razas, otros sexos, tal, esta no me parece mal, porque en teoría la familia puede ser latina, porque el personaje principal se llama Gómez y habla en español. Lo que no estoy muy de acuerdo es con otras cosas de la serie argumentalmente, pero eso tampoco me parece mal. Y estas son nuestras conversaciones de teléfono. Ya. Básicamente. Pero, y otra cosa, y así lo uno con mi libro, otra cosa que también han sacado una versión 3D con muñecos y todo esto. Entonces, animada. Sí, una versión animada en 3D. Entonces, claro, muchas de estas series, al menos de las de mi libro, para actualizarlas, lo que han hecho es hacer la versión en 3D, que quizás es primero porque es la animación que se utiliza ahora, no es la tradicional, y segundo porque más rápida, más barata. Sí, porque quizás llama más la atención a los niños. Hay la abeja maya también, que ahora lo pones en este libro, sale la versión nueva de la abeja maya. Entonces, de Heidi se ha hecho, de Vicky el Vikingo también, de la abeja maya que decías tú, y no recuerdo si hay alguna más, pero bueno, es un poco eso. Y aparte luego siempre hay el tema recurrente de la película. Por ejemplo, Dragones y mazmorras, que se acaba de estrenar una película con personajes de carne y hueso. Sí. Entonces, era un poco eso. A ver, muchas de esas series, ¿no? Se pasaron en su momento, luego no ha habido ninguna reedición, no ha habido cosas muy especiales, pero muchas de ellas sí. Entonces, por eso han seguido vigentes hasta la actualidad. Y creo que funcionarán durante más décadas porque bueno, es un poco que eso sí que lo he hablado contigo, que a veces me dices, bueno, es que yo a mis hijos intento que vean esto, que vean lo otro, y a veces te funciona y a veces no te funciona, claro. Porque lo que a ti te gustó, te impresionó y todo esto, pues cuando intentas que tus hijos sientan lo mismo por esa serie, pues es como imposible, ¿no? Sí. Os quería preguntar esto, ¿hasta qué punto somos como somos por lo que vimos y además generacionalmente, porque muchos de nosotros vimos lo mismo? Bueno, él es mucho más joven. Él es más joven, nosotros, sí, pero siempre he sido viejo por dentro. Sí. Yo creo que todas estas series transmitían una serie de valores y de cultura que al final es la que compartíamos todos. Y ahora es más complicado porque cada uno puede ver... sí, pero es lo que te decía. Yo creo que si vuelves a ver estas series otra vez, ahora tú, con tu mentalidad de adulto y tu cierta experiencia y tal... Primero te aburren porque tenían un ritmo diferente y segundo que igual encuentras todos los fallos, cosa que cuando eres pequeño pues es diferente, no lo sé. Yeah. Entonces, bueno, sí, claro, tenemos unos referentes comunes en ese sentido, ¿no? Y a veces, pues bueno, cuando hablas de cierta cosa
y bueno, viene, yo qué sé, las bromas, él, ¿no? que siempre está ahí colorado, dices, ay, estás como Heidi, yo qué sé, tonterías de estas que mis hijos no saben ni quién es. Claro, pero tampoco al final tampoco te importa, ¿no? Porque Sí. si, quiero decir, ya es una cosa que nosotros conocemos Sí. y que sabemos y ya está. Lo demás es... A ver, a mí me gustaría que tampoco este libro solo sirva para gente de 50 años y que si tienes menos diga, jolín, ¿y esto de qué me están hablando, no? Está claro. Sería interesante, pero bueno, a veces también dudo, ¿no? Que la gente muy joven se interese por una serie que, bueno, que igual te dicen, uy, sí, una serie súper antigua, no sé qué, Dragon Ball. Y te dices, bueno, sí, vale. Entonces son referentes diferentes. Ya, sí. Bueno, en cualquier caso, sí que es verdad que el hecho de que los libros están acompañados de fotografías ayuda muchísimo también a la inversión en la lectura. Que No, y aparte que se acompaña agradece muchísimo. mucho. A ver, el mío porque son píldoras más pequeñas, todo. Sí. Y él escribe más, lógicamente, en sus libros, pero se agradece mucho que hayan imágenes, que cuando esté hablando de algo, pues tú veas de qué va, qué personajes son, todas estas cosas. Sí, ¿no? porque en el caso de que lo hayas visto, a lo mejor lo viste hace 50 años y no te acuerdas. Sí. Está bien. Yo, por ejemplo, no me acordaba del señor Nilsson y me ha emocionado. Así que, ¿Con qué te has emocionado? bueno, el pipí de calzas largas, Sí. todo con el mono, el señor Nilsson, que no me acordaba, esto bueno, igual lo explico mal, ¿no? Pero yo creo que en fisiología esto es lo que se llama el tren de la memoria, es decir, que esto está en tu memoria guardado y a veces esto que lo tienes a la punta, lo tengo en la punta de la lengua y no me sale, pero en el momento en que sale la chispa, ¡boom! ¿No? El tren de la memoria porque te sale ¡wow! Y entonces me acuerdo, o sea, has sido coger tu libro, me acuerdo de los episodios de la pipí calza larga y digo, tío, ¿esto dónde lo tenías en la cabeza, macho? Y bueno, no sé, ha sido muy, muy emocionante. Bueno, me imagino que esto es la sensación de lo que pretenden estas obras, ¿no? De recordarte aquel momento. Claro, y por ejemplo, había en Vicky el Vikingo, has puesto el título de los episodios, yo creo que me los sé todos. Y claro, Bueno, pero porque tú eres muy friki y eso ya... bueno, no, eso porque ya cuenta. Vicky me pega, pero lo que pasa pero es que hostia. ahora estaba pensando una cosa que hicieron los señores de BRB, que era que cuando creo en la época de la Vuelta al Mundo de Willy Fogg, creo que fue, hicieron un musical, que de musicales tiene que hablar él, yo no, porque él es el experto, pero luego hicieron como una especie... hicieron un musical, pero aparte luego hicieron como una especie de Poti. Sábado 3:30. Sí, eso, sábado 3:30. 3:30. Ah, 3:30. Y entonces ahí metían todas las bandas sonoras, que era lo que nosotros recordábamos y teníamos en cassette y todas esas cosas, ¿no? Entonces, claro, volvieron otra vez a pincharnos ahí en el recuerdo, ¿no? Y entonces mucha gente, a pesar de que el musical yo creo que era infumable aquello, Sí. pero claro, la gente con tal de volver a ver en un teatrillo, pues otra vez alguien que te cantaba la banda sonora de Heidi, la de Vicky el Vikingo, no sé qué, pues claro, volvieron a ir, ¿no? Por lo menos uno de los dos funcionaría, porque es del mismo director, que es el Ricardo Juan. Ah, O sea que... Lo que pasa es que Sábado 3:30 siempre me pareció un título muy poco comercial, sobre todo para los niños. no, y sobre todo para los niños de ahora, que no sabrían ni de qué iba. Pero es eso, ¿no? Es un poco pinchar siempre, que bueno, que yo reconozco que también lo hago, en eso, ¿no? Ir pinchando así un poco en el recuerdo para que te vengan cosas y lo habíamos hablado en la presentación aquella que hicimos de los álbumes de cromos, ¿no? Sí. Que tú ves esto y dices, ay, yo me acordaba que tenía el álbum de Danone y que bien me lo había pasado, yo qué sé, lo que sea. Sí. Voy a mirar a ver si me lo puedo comprar otra vez. Y luego otra vez vuelves a comprarte tu pasado. Pero ya te digo, muchas de estas series luego las han reeditado entera, toda la serie. Creo que alguna he intentado ver, pero volver a verla entera es que no, Es más se te hace complicado, eterno. son más duras. Sí. No ha pasado el tiempo. Es mejor el recuerdo que tenemos. Que Bueno, no... o igual, mira, si quedamos los tres y las Vamos volvemos a a ver, pero Sí. las ves con tus ojos de adulto y de una forma más irónica, pues entonces le sacas más punta y igual te ríes con todo aquello. Eso es como las pelis de Godzilla, las tienes que ver acompañado. Sí, o las de Disney con el doblaje sudamericano del Sí. originario,
que es mucho más divertido. Mucho más divertido. Claro, evidentemente. Bueno, en cualquier caso, yo creo que habéis puesto la mecha suficiente para que los que nos están escuchando ahora y en el futuro tengan ganas de comprar los libros y de leerlos. Lo de comprar los libros es importante para que puedan haber más libros, porque estamos diciendo, por ejemplo, que Abuelito, dime tú, es la 4ª edición, porque triunfaron la primera, la segunda y la tercera. Es decir, que yo creo que es loable el trabajo que está haciendo Diablo Ediciones de hacer estos trabajos de investigación. Antes decía casi de arqueología y de sociología, ¿no? Del impacto de la cultura popular en nuestro país. Y bueno, yo espero que con todo lo que hemos dicho tengáis ganas de poder comprarlo y de poder leerlo. ¿Hay alguna cosa que queráis decir antes de acabar, que no hayamos dicho? ¿Algún comentario que queráis hacer? Bueno, que así nos hacemos publicidad. Que quien vea esto de fuera de Barcelona y España en general, este fin de semana Miguel Ángel estará firmando, en la Feria del Libro, autógrafos, firmando libros en la Feria del Libro de Madrid. Es el 2023, por si lo escucháis en otro año. Sí, claro, por si lo escuchan, una cápsula espacial de aquí 500 años, pero... Y yo estaré el fin de semana siguiente, el primer fin de semana de junio. Estaremos ahí en la caseta de Diablo. Podéis venir con vuestros libros, criticarnos, que eso a la gente le encanta. Pues yo creo que en el libro le falta esto, le falta lo otro. A mí con el de Star Trek me hicieron varias sugerencias. Sí, sí. Bueno, pues todas esas personas pueden, ya no estaremos juntos, pero bueno, que vayan un fin de semana y luego el otro. Claro que sí. Sí, nos han puesto separados para que no critiquemos. Sí, pero todavía tenemos pendiente hacer un proyecto común que algún día saldrá. Vale, igual. sí, claro que sí. Cuando queráis. No, cuando queráis. Cuando queramos. No le invitas. Bueno, cuando quiera él presentarlo. Evidentemente. También. ¿Tú, Miguel Ángel, quieres comentar algo? Pues bueno, yo sobre todo darle las gracias a Lorenzo, el editor de Diablo, porque después de 4 libros que le he estado machacando con sacar al final dice, mira, sácalo ya por pesado. Entonces finalmente pues ha salido, y también la paciencia del maquetador, que le estuve ahí dando la tabarra para que quedara Sebastián Romiti, que realmente Sebastián Romiti, que es el maquetador de los 2 libros, realmente ha hecho un trabajo impresionante en los 2 casos. Sí, siempre. Muy bien, oye, pues muchísimas gracias, os deseo muchísima suerte, vuestra suerte será la nuestra, porque quiere decir que seguiréis publicando y trabajando. Y tú presentando. Y yo presentando. Evidentemente. Pues que tengáis mucha suerte y hasta la próxima. Muchas gracias. Muchas gracias.